y constancia entrenando siempre, porque siempre hay que prepararse, siempre hay algo que mejorar, siempre hay que, no es solo estar en la cancha con el balón, sino también ahora es ir al gimnasio, cuidarse mucho. Ahí me vieron de Santa Fe y me llevaron para Santa Fe. Alfonso Sepúlveda me vio y me recomendó para ir a Santa Fe. Yo fui a Santa Fe, entrené como 2 años, pero jugaba muy poco. Y a la par iba jugando fútbol de salón, pero a escondidas. Y eso yo creo que me sirvió mucho porque a pesar de ser pequeño, siempre he sido como un jugador que siempre mete, que siempre tiene mucha garra, que no, de pronto no se asusta al ver un jugador grande. Porque es que íbamos al parque, él jugaba también el torneo de mayores que te digo ahí, entonces íbamos al parque y veía a uno de los muchachos ahí consumiendo marihuana, todo. Entonces él me decía, vea, ese olor es de marihuana, eso es una droga, eso pues no es bueno para el organismo, si en algún momento ofrecen o todo eso, pues hable conmigo, yo voy a estar siempre para usted, siempre me da esa confianza de estar ahí conmigo. Hola y bienvenidos a Felo Podcast. Yo soy Felipe Lozano y he decidido conversar con las personas con más éxito en el deporte para dejarte una guía de su proceso y que lo puedas utilizar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Camilo Gómez. Camilo es jugador profesional de fútbol sala y hace parte de la Selección Colombia. Ha jugado en equipos profesionales de Europa y Sudamérica, en países como Brasil y Francia. Ha sido campeón de Juegos Nacionales con la Selección Bogotá, campeón de la Liga Profesional en Colombia, campeón de los Juegos Bolivarianos, Juegos Suramericanos y la Liga Suramericana con la Selección Colombia, campeón del mundo del fútbol de salón en esa modalidad, además de ser administrador de empresas. Con Cami hablamos sobre la decisión de seguir en el futsal y no en el fútbol, el apoyo familiar en el deporte, desarrollo en competencias infantiles y torneos de barrio, cómo llegar a un equipo profesional en Europa, diferencias de cultura en el jugador y cómo profesionalizar el fútbol sala en Colombia. Te dejo con esta muy entretenida conversación con Camilo Gómez. Hola Cami, bienvenido a Felo Podcast. Es un placer tenerte aquí, de verdad. Tener a un jugador con tanta experiencia, con tantos logros en la vida, pues me alegra muchísimo, y te agradezco por sacar el tiempo. No, un gusto estar acá, un gusto compartir y venir a charlar un rato y de dar a conocer un poco de lo que ha sido mi experiencia en el futsal. Bueno, son muchas preguntas a partir de tu experiencia, pues porque has conseguido bastantes logros y creo que eres un referente para los jóvenes y pues a partir de eso pues quiero iniciar preguntándote a ti cómo fue tu infancia, cómo fue tu juventud, incluyendo el microfútbol, como se llamaba antes. Sí, pues mi infancia siempre crecí rodeado de una familia futbolera. Mis tíos, mi papá siempre jugaban fútbol, jugaban en ese entonces Primera C, Primera B. Tuve algún tío que llegó a jugar unos partidos en Santa Fe. Entonces siempre crecí en ese entorno del fútbol, así pues creció como la pasión. Con mi papá pues di los primeros pasos, era acompañándolo a jugar, él fue el que me enseñó como los primeros pasos de la técnica, de cómo pegarle al balón. Era muy estricto en ese sentido, yo creo que por eso pues tengo una buena técnica desde ese entonces y pues ese fue como los inicios. Y ahí después empecé jugando fútbol en el barrio, en la cuadra, con los amigos, ahí pues Microfútbol. microfútbol, sí, pero ahí eran los sábados, domingos que salíamos a jugar con los amigos de la cuadra en la esquina, banquitas o armábamos arcos con tubos, como fuera, pero siempre jugábamos la recocha ahí. Ya después conocí a un amigo, Edwin Rivera, jugando fútbol en el Tunal. Fui a jugar un torneo así de amigos, ahí lo conocí a él, empecé a jugar fútbol en una escuela en el Tunal, Escuela Deportiva Vera, ahí hice una buena amistad con él. Él también jugó fútbol de salón durante mucho tiempo, él me llevó a Poliquene y ahí empieza todo el camino en el fútbol de salón y ahí ya después llega el fútbol sala y es una historia larga también ahí, pero esos fueron los comienzos. En dónde naciste? ¿En dónde creciste? ¿En qué barrio? Yo en el barrio Fátima, es la En localidad Fátima. de Tunjuelito. Yo me acuerdo que cuando de niño jugué ahí en esa cancha, un torneo que organizaba Gamba Eventos, Sí, sí. algo así era también bueno ese torneo. También jugué fútbol sala bastante tiempo alrededor de mi vida y en un momento decisivo me tocó tomar la decisión de
de irme por el lado del fútbol. Y también quisiera preguntarte a ti, ¿cómo tomaste esa decisión de irte por el fútbol sala? Porque a veces la familia, los amigos, los profesores le dicen, no, vaya por el fútbol que ahí está la plata. No, el fútbol sala eso no da plata, de eso no va a vivir. ¿Cómo fue esa decisión? No, pues primero para complementar un poco lo que decías, ahí en el barrio Fátima, ya que me acuerdo, el primer torneo que jugué fue un torneo de amigos. Entre todos hicimos como una rifa para los uniformes. Ahí empecé jugando fútbol de salón y jugaba en las mañanas y en las tardes me quedaba para ver los torneos de mayores. Ahí empecé a ver a jugar a Soto, Marcos Cuadro, todos los referentes del fútbol de salón. Entonces ahí me empezó a gustar muchísimo más. Y respecto a lo del fútbol, a la par yo iba jugando fútbol de salón y fútbol. Como muchos jóvenes. Como muchos jóvenes, sí. Jugaba en esta escuela deportiva Vera, en ese tiempo hacían esas copas Tutti Frutti. Se jugaban ahí Sí. por el Dorado, es que no me acuerdo el En nombre. Chigüiros. Chigüiros, sí. Sí, 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 Chigüiros. sí. Entonces ahí, en una de esas copas llegamos hasta los mejores 8, que se jugaba allá en el Campincito. Ahí me vieron de Santa Fe y me llevaron para Santa Fe. Alfonso Sepúlveda me vio y me recomendó para ir a Santa Fe. Yo fui a Santa Fe, entrené como 2 años, pero jugaba muy poco. Y a la par iba jugando fútbol de salón, pero a escondidas, porque en ese entonces los entrenadores de fútbol, todos los que estaban en el Lo gremio de de las fútbol, rodillas. decían que las rodillas, que se iba a lesionar, que se Ajá. desgastaba las rodillas, que no. Todos esos Sí, sí, temas sí. que, Los mitos. los mitos que ahora ya son muy Ajá. diferentes por Barcelona, por todos Sí. los Por jugadores, Brasil, los jugadores en que han Europa. empezado en futsal y ahora Ujú. son grandes estrellas en Ahorita fútbol. más conocido Richard Ríos, ¿no? El más Richard, reciente. sí. Sí, sí. Entonces ahí ya llegó un momento en que yo ya había ido a un torneo nacional infantil de fútbol de salón y ahí estaba en prejuvenil. Entonces llegó un momento en que estaba alternando los dos, pero en fútbol casi no jugaba. Y yo entrenaba muy bien y jugaba muy bien fútbol también. Pero entonces llegó ese torneo nacional prejuvenil en Carmen de Iboral y ahí pues fui goleador, mejor jugador. Entonces ya dije, ahí me aburrí y dije, no, allá no juego, entonces no voy a seguir por el camino del fútbol, voy a seguir en el camino del fútbol de salón. Pero nunca pensé tampoco en el dinero ni nada, sino era más por la pasión de jugar y de competir, más que porque podía seguir en Santa Fe, pero iba a estar ahí relegado en la banca, no me convocaban a los partidos, entonces pues para mí era como aburrido estar ahí y no jugar. Claro, y es difícil en el fútbol, pues, a un jugador como tú, con tu, digamos, tu biotipo, eres pequeño, de pronto Rolo, que nos dan duro también en el fútbol, era más difícil, era más difícil. Pero ¿cómo manejabas, digamos, nunca te dijeron, no, que es en el fútbol sala, nunca te dijeron eso? No, Que el fútbol sala pues de no daba, pronto el entrenador que tenía de Vera, donde empecé, él sí pues me apoyó mucho y él me decía, él fue el que me hizo aguantar porque yo al año ya quería dejar el fútbol y seguir, ah, pero él me decía, no, tranquilo, aguante, espere que le den la oportunidad, pero no llegó la oportunidad, pues también en el fútbol yo creo que en ese entonces, o no sé si ahora se manejan muchos intereses también, entonces de pronto tal vez por eso no se dio, y también lo que hablas, mi fisionomía, soy pequeño, entonces van a pensar que débil. En ese entonces se pensaba también así, que el que jugara sí, fútbol sí. tenía que ser Grande, grande, fuerte. fuerte. Sí, sí, total. Ahora también ha cambiado un poco eso Ajá, porque hemos visto equipos de fútbol que tienen jugadores sí. pequeños que son habilidosos, que juegan muy bien y que también pueden ser fuertes. Ajá. Sí, tienes toda la razón, Cami. Cami, y en ese entonces, bueno, me dices que tu papá te apoyó mucho, que tenía un equipo, ¿cierto? Y que tal vez, no sé, esto de pronto lo estoy inventando, ¿era entrenador o te entrenaba a ti? ¿Cómo hacía él? ¿Cómo que te entrenaba? ¿Cómo fue el apoyo de tu mamá, de tu papá No, en ese entonces? mi familia siempre estuvo apoyándome porque como te digo, todos futboleros, mi papá ama el fútbol, mi mamá también le gusta muchísimo, mis tíos. Entonces ellos tenían un equipo de fútbol y siempre iban a jugar sábados y domingos torneos de fútbol en Funza, todo. Entonces yo me iba con mi papá siempre, desde las mañanas. Y él allá antes de jugar practicaba conmigo, en el entretiempo practicaba conmigo. De pronto cuando no tenía partido los fines de semana nos íbamos al parque a patear y él me decía con el borde interno así o me ponía dos conitos allá o dos piedritas y me decía, le va a tirar el pase, controla y lo mete por ahí. Entonces toda esa técnica me ayudó, me tiraba el balón alto para que yo lo controlara. Me daba a veces cuando era muy pequeño también, me cuentan amigos de él,
yo iba corriendo con el balón y él me daba patadas para tumbarme. Y entonces le decía, no, suave, suave. Decía, no, él tiene que aprender. Y eso yo creo que me sirvió mucho porque a pesar de ser pequeño, siempre he sido como un jugador que siempre mete, que siempre tiene mucha garra, que no de pronto no se asusta al ver un jugador grande. Total, total. Yo creo que eso sumó mucho, eso sumó mucho. Y en el momento digamos, de acompañarte a los partidos, ¿siempre estaban ellos? ¿Te acompañaban a los entrenos, a los partidos? ¿Siempre había alguien que te acompañaba? Inicialmente en los de fútbol sí que eran ahí en el Tunal y mamá, a veces los sábados entrenábamos en la mañana o entre semana mi mamá nos acompañaba porque ella siempre pues estaba en la casa con nosotros. Ya los domingos si había partido eso mi papá también iba. Y tengo mis hermanos son 3 años menores que yo, ellos también empezaron a jugar ahí fútbol. Entonces íbamos todos siempre juntos a los partidos, jugaban ellos primero, después yo, Mm, era así siempre, siempre íbamos en familia, ellos siempre estaban ahí apoyando. sí, 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 sí. ¿Y en qué momento ya te direcciona de pronto un equipo ya como tal para una selección o de pronto adscrito a la liga? En Poliqueni, yo creo que en Poliqueni ya fue cuando empecé a jugar, ahí empecé a jugar torneos de la Liga de Bogotá de fútbol de salón y a esos torneos escogían los jugadores que iban a los torneos nacionales. Ahí yo fui a un infantil, prejuvenil, juvenil. A qué edad arrancas en Poliqueni? Yo arranqué a los 13 o 14 años, creo. A los 13, 14 años Años arranca arrancaste ya a entrenar juicioso, a entrenar, sí. darle Claro. fuerte al tema. Ya venías jugando, ya venías lo que tú nos cuentas que desde tu papá. Y cuando arrancas a entrenar, dicen que por ahí que el deporte, el micro se presta mucho pues por lo que es en los parques y de pronto para tanto adquirir buenas mañas o malas mañas, dicen por ahí. Sí. Entonces, ¿cómo hiciste para seguir esa disciplina y no dejarte llevar por otros caminos? No, yo creo que desde la casa fue muy importante todos esos los valores que inculca la familia. Y creo que mi papá y mi mamá siempre me dieron la confianza de hablar con ellos cualquier situación. Y también mi papá también creció en el barrio Fátima, un barrio humilde. Entonces él también me enseñó muchas cosas de la calle, muchas cosas que se ven, el tema de las drogas, del alcohol, ¿Qué te decía? de, ¿Cómo te decía? porque es que íbamos al parque, él jugaba también el torneo de mayores que te digo ahí, entonces íbamos al parque y veía a uno de los muchachos ahí consumiendo marihuana, todo. Entonces él me decía, vea, ese olor es de marihuana, esto es una droga, eso pues no es bueno para el organismo, tal. Si en algún momento ofrecen o todo eso, pues hable conmigo, yo voy a estar siempre para usted. Siempre me da esa confianza de estar ahí conmigo y de contarle todo, igual que con el licor. No puedo decir que no lo probé porque sí en algún momento en el colegio o algo consumí licor y todo eso, pero pues tampoco me gustó mucho porque estaba siempre en ese medio del deporte y con ellos hablaba, con mi papá hablé, no, probé vino, probé tal cosa y no me gustó y él me decía, ah, bueno, lo importante es que tenga la confianza de contarme y cualquier problema, cualquier situación que se presente, vamos a dialogarlo y a solucionarlo. Bien, bien ese tema ¿por qué toco ese tema? Pues porque hay muchos papás que dicen que no saben cómo llevar, digamos, de la mano, digamos, el micro y el fútbol sala, en ese momento el micro, el fútbol sala y el fútbol y no saben de pronto cómo conseguir eso de que el muchacho a esa edad no se vaya por malos pasos y demás. Y un gran ejemplo yo creo que es tu papá, tus padres, porque si te formaron como buena persona a ti, como un gran profesional, Sí. pues creo que a muchos papás les va a servir. Sí, yo creo que eso es importante. Ahora que tengo mis hijos también, yo creo que es importante la confianza que uno les brinda a ellos. Porque si tienes confianza, seguro que ellos van a vivir alguna cosa, alguna experiencia y van a venir a preguntarte, me pasó esto, esto y esto, ¿qué me aconsejas? O qué puedo hacer, o qué piensas de esto. Entonces pienso que eso es lo más importante, la confianza. De ahí parte todo para que ellos confíen en uno. Fuiste a Poly Kennedy, ahí arrancaste, ¿qué torneos jugaban en ese momento? En ese momento, como te decía, los de la liga, que eran torneos pues para preselecciones Bogotá y eso. Aparte ya, eso fue en infantil y prejuvenil. Ya cuando llegué a juvenil, yo con mi amigo, con Edwin Rivera Cacerolo, como le dicen, Mm. nos destacábamos los dos en nuestra categoría, entonces ya nos pasaron al grupo como de mayores. Con ellos sí empezamos a competir en torneos de barrio. Siempre teníamos el mismo grupo, ahí nos empezó a patrocinar Balones Balten
Entonces jugábamos en la Candelaria, jugábamos casi siempre los mismos torneos juntos, entonces eso era también lo bueno, porque siempre teníamos el mismo grupo y con este grupo fue que participamos en los Juegos Nacionales y ganamos los Juegos por eso, porque duramos 2, 3 años jugando juntos. Muchas horas jugando, yo creo que eso desarrolla mucho al jugador. Eh, el ir y también competir en los barrios, el ir y competir en el torneo nacional, desarrolla mucho al jugador. Desde la percepción de que ahorita soy entrenador y que hago memoria, cuando yo jugué también fútbol sala y jugué y juego fútbol o jugué fútbol, soy consciente de que me desarrolló muchas cositas, muchos detalles que suman para un jugador de fútbol. ¿Qué sientes que te desarrolló esas competencias? Yo creo que entrenar y, o sea, tomar decisiones rápido, jugar en espacios reducidos, siempre hace que cuando de pronto llegues al fútbol tengas más visión, decidas más rápido, seas más preciso, porque en el fútbol de salón, en el futsal se necesita mucha precisión. Y en el barrio, jugando en las competencias de barrio, eh, tal vez uno se encuentra de todos los tipos de personas, ¿no? Sí, claro, ahí desarrollas también malicia porque tú encuentras desde el que es el más cochino que te vive Sí, pegando, sí, sí. el que es el más mañoso que te pellizca, el que te habla, entonces yo creo que eso también ayuda a desarrollar un carácter y a ser malicioso. Sí, Yo en un sí. comienzo era muy temperamental y me hacía expulsar mucho. Y ese era un motivo con el que con mi papá chocaba mucho porque yo jugaba bien todo, pero me decían algo, me empezaban a dar duro y yo también respondía y me hacía expulsar. Entonces él siempre se ponía bravo conmigo por eso. Pasa mucho, pasa mucho. Uno de entrenador ve jugadores así, pero si orienta bien ese carácter, orienta bien esa personalidad, ese jugador que más adelante va a marcar diferencia porque es el jugador que no es temeroso frente a unos jugadores más grandes, no es temeroso frente a unos jugadores de pronto más fuertes, que suele pasar en el deporte infantil y prejuvenil o juvenil. Sí, yo creo que el deporte le va enseñando también a uno todas esas experiencias. De pronto uno las primeras veces no le importa que lo expulsen o algo, pero ya después de pronto ves que le haces falta a tu equipo, que puedes estar ahí, que puedes jugar más tiempo, ayudar a Ujú. ganar o a competir. Entonces ya uno va aprendiendo y cada vez va generando más conciencia y va pensando más las cosas y cómo actuar. Total, total. ¿En qué momento te llevan a una selección Bogotá? ¿O te llevaron a una selección Bogotá, Sí, cierto? desde infantil me llevaron. Mi primer torneo nacional de infantil fue en Puerto Berrío, Antioquia, sí. Ahí Mm. jugué el torneo de la liga con Poliquene y eran varios clubes y ahí pues me destaqué y ya. Primero hacían una preselección, entrenábamos ahí un tiempo y ya después elegían los que iban. ¿Y y después en qué momento te llevan a la primera selección Colombia? Yo después de estos Juegos Nacionales fui a Venezuela a jugar un torneo de la Copa Profesional de Fútbol de Salón en Venezuela. Mm. Entonces ahí ya jugué bien, terminamos subcampeones en esa copa. Fui con otro compañero de Poliquene que era 3, 4 años mayor que yo. Ahí nos destacamos y cuando regresamos nos llevaron a unos torneos con la selección de fútbol de salón inicialmente. Ahí empecé en la selección ya de fútbol de salón. En selección. ¿Y cómo fue el momento? ¿Quién te contactó? ¿Quién te llamó? ¿Cómo fue ese momento de que En ese, te llaman a representar el país? Sí, en ese momento el técnico era Manuel Sánchez, ahí él me contactó y ahí dijo, no, hay un torneo, esa época era en Villavicencio, era un torneo internacional en Villavicencio, me llamó, no, está convocado para ir a la selección, y ahí me dijo pues dónde me recogían todo y cómo iba a hacer todo, y ahí ya pues claro, una alegría y felicidad, igual cuando la experiencia de salir del país también la primera vez, también fue muy buena y yo creo que todo lo que hablamos ahorita, ese carácter que me formó desde mi papá los inicios y en Poly Kennedy también tuve unos profes que me formaron muy bien y me impusieron mucho carácter para poder ser fuerte cuando uno va al extranjero porque siempre se necesita mucho carácter. ¿Qué edad tenías cuando te llevaron a la selección Colombia? 19, 18, 19 años, si no estoy mal, sí. ¿Cómo fue el momento de cuando te llaman para ir a Malta, eh, a ir a jugar a otro país?
Bueno, yo antes de eso ya había tenido Polonia, Polonia, discúlpame. sí. Yo Sí, jugué, sí. ahí empezó en Colombia, antes de que empezara el profesionalismo de fútbol de salón y fútbol sala, se podían jugar ambos deportes. Entonces el fútbol sala llegó también, ahí yo jugué también con Poliquene, jugamos unos torneos de la liga de fútbol, jugué con Petrocía una Copa Merconorte, jugué con Santa Fe también en ese entonces una Copa Merconorte, y ahí jugamos la final contra Malwi Yaragua, que era el equipo de Falcao, el mejor jugador de fútbol sala del mundo. De Brasil. Sí, ahí yo me destaqué con Panadero, con otro jugador de fútbol de salón. Jugábamos fútbol sala y nos llevaron a entrenar allá 3 meses para probar con Malwi. Pero por temas de transferencia de papeles no se dio para yo poder llegar ahí a la liga de Brasil a jugar. Entonces ya después empieza aquí el fútbol de salón profesional. Ahí jugué el primer torneo, quedamos subcampeones y ya después en el segundo torneo llega la propuesta de ir a Polonia. ¿Cómo llega? Llega porque ya unos jugadores colombianos, Pinilla, Chispiao, Vaca, de fútbol de salón, habían ido a Italia a jugar fútbol sala. Entonces, Vaca y Chispiao habían jugado en un equipo de la Serie C de Italia y el entrenador se fue para Polonia. Ellos seguían en Italia y el entrenador les preguntó por un jugador y por un portero. Entonces ahí ellos me hicieron el contacto ahí y ahí pues empezamos todos los trámites y se dio la oportunidad para ir a jugar a Polonia. ¿Y cómo es la experiencia de jugar por allá? En Polonia sí, fue buena, como ya había tenido oportunidad de jugar en el extranjero, pues no fue tan difícil. Pero digamos, yo no sabía cocinar ahí, porque en los otros lugares donde había ido, pues comía en restaurante, era muy fácil. Mientras que allá sí, pues me daban apartamento y me daban plata para hacer yo mercado con mi compañero y teníamos que cocinar, preparar nuestra comida y no sabíamos ninguno de los dos. Entonces al comienzo fue chistoso porque fuimos a hacer un arroz y nos quedó todo masacotudo. Comíamos, era puras papas fritas con pollo frito, mientras que ya empezamos a llamar a nuestras mamás y ellas no, el arroz así, y nos empezaron a enseñar cómo cocinar, entonces eso también lo hace crecer a uno como persona. Claro, es bien importante. ¿Y deportivamente creciste? Sí, deportivamente también porque se encuentra uno con un estilo de juego diferente, más físico, más táctico, allá no encuentras tantos jugadores habilidosos, sino más ordenados tácticamente, de una defensa fuerte, físicamente más fuertes, que juegan a uno, dos toques, entonces ya tienes que adaptarte a ese juego y obviamente contratan suramericanos porque necesitan esos jugadores habilidosos, más inteligentes, entonces también aplicar eso, pero a la hora al mismo tiempo complementar lo físico, lo táctico. Retomando eso, ya que me acuerdas, acá los jugadores de Colombia son muy habilidosos por el tiempo que se la pasan con la pelota. Pienso que eso ayuda mucho. Constantemente ves los niños a toda hora con el balón, a toda hora con el balón. Y más en ese momento que no había tanta tecnología, yo creo. Entonces, mucho más tiempo en el parque jugando. Y quisiera que tú nos contaras un poquito, aparte de tu papá, que te enseñó, ¿qué más sumó para que tú desarrollaras ese dominio, esa habilidad con el balón? Yo creo que en Poli Kennedy también me ayudó muchísimo los profes que tuve. Yo empecé con el profe Jairo Díaz, que es un profe que ha formado muchos jugadores de los que están ahora también acá en la selección conmigo, en la selección de futsal. El caso de Paisa, de Chami, de Calvo. Son jugadores que han sido formados por él y es un gran formador, un gran técnico. Pienso que Claro. todos los trabajos que él hacía eran también siempre con balón, siempre nos hacía pensar mucho, nos exigía mucho. Entonces yo creo que eso me ayudó muchísimo. Aparte también ahí tenía otros profes que también nos entrenaban, Hugo Acosta, el profe Leal, que siempre se preocupaban por eso, porque el jugador jugara bien, porque tuviera una buena técnica, buen pase, se moviera bien. Entonces creo que eso ayudó muchísimo. Claro, es bien importante, bien importante. Y bueno, jugaste en Polonia, has jugado en Malta, ahorita en Francia, sé que jugaste en Brasil, sé que jugaste en Venezuela, has jugado en varios equipos o varios países y aún más quisiera que tú me hicieras referencia en los países de Europa. ¿Qué diferencia hay de cultura? Digamos, de los jugadores de allá a los jugadores de acá.
De cultura, yo creo que allá pues desde hace mucho tiempo hay liga profesional, entonces el jugador ya está acostumbrado a su entrenamiento, a cuidarse, a llegar una hora antes del entrenamiento a preparar todo, tienen todas las facilidades también, tienen su casa, digamos los extranjeros el equipo les da su casa, les da ya sea para ver si preparan la comida o si tienen un convenio con algún restaurante para que les dé la comida, entonces todo eso hace que el jugador esté más tranquilo, que se enfoque solo en jugar, en trabajar, en hacer el trabajo que es jugar, y en prepararse bien. Eso que de pronto en Colombia en este momento sí hemos crecido un poco en eso, porque hay algunos equipos que tienen una buena estructura, que están organizados y que permiten que nosotros solo vivamos de jugar futsal, pero hay muchos equipos en los que los jugadores tienen que trabajar todo el día y salir del trabajo para entrenar, estudiar también, aunque estudiar es muy bueno porque yo después de un tiempo también comprendí eso y también por ese motivo terminé mi carrera. Entonces pienso que todo eso va sumando y que un equipo organizado con una buena estructura permite que te desarrolles tanto personal como deportivamente. ¿Qué sientes que hace falta para que pase eso, para que se profesionalice y se acerque más a, digamos, a la vivencia del fútbol? Porque ahorita hablaba con un familiar y me preguntaba, bueno, ¿y quién es Camilo? Porque yo le hablé de ti, le dije, y pues uno que está en el entorno y en el contexto, pues sabe quién es y sabes lo Sí, claro. importante que eres en el deporte. Pero de pronto externamente no saben. Y yo quisiera que fuera así, más cercano como pasa en el fútbol. Tú le preguntas a quién es James Rodríguez, que Sí, juega de claro. pronto en Francia, bueno, en otros países de Europa y pues todo el mundo lo conoce. ¿Quién es Lucho Díaz? También lo conoce. Sí, claro. Yo creo que a la misma altura estás tú, pero pues no pasa así. ¿Qué hace falta? Yo creo que eso que hablas, que de pronto los equipos de fútbol tuvieran su modalidad de fútbol sala. Pasa mucho en Europa también, esa es una diferencia grande. Ahora, digamos, países como Portugal, como Francia, como España, están buscando que todos los equipos de fútbol, ya sea de primera, segunda división, tercera división, tengan su filial de fútbol sala. En Francia ahora, para que puedas jugar la primera división, tu club, si asciendes de, digamos, de segunda a primera, y no eres un club de fútbol, tienes que buscar para hacer un convenio para que sea club de fútbol, para que esa estructura Mm, esté. Porque asimismo tú puedes tener la filial de fútbol sala y si de pronto hay un niño de 15 años que es muy bueno en el futsal y lo pruebas en fútbol, también puede servir mucho. total, En Portugal, Benfica, Sporting, Eléctrico tienen equipo de fútbol y de futsal. Entonces creo que eso también hace que el deporte crezca, que los jugadores tengan un reconocimiento y que a nivel de país sean conocidos. De pronto que tú ves, no, juegan Benfica, juega, en el caso de Colombia, digamos, juegan en Millonarios, juegan Santa Fe de sí, futsal, en sería muy, Atlético muy bueno. Nacional, Medellín. Claro, Entonces sería muy sería muy bueno. bueno para el deporte. Sí, Pienso que sí, sí. eso se ayudaría muchísimo y haría que creciera mucho más el deporte y el deportista. Y que el deporte también es bastante admirado, es decir, tienen bastante fanaticada porque uno ve los parques y hay muchos parques que los domingos se llenan cuando hay un partido importante, Sí, viene de pronto jugadores reconocidos en el entorno y eso se llena y es bueno, y eso quiere decir que va a ser apoyado por la fanaticada y eso también a la larga lo que le interesa a los clubes profesionales también es el ingreso y eso también digamos es un punto a favor. sí, claro, eso es un plus, ya como dices, es un deporte muy atractivo porque se viven Ujú, muchas emociones, en poco tiempo se viven muchos goles, jugadas, es ujú, un deporte en espacio reducido, entonces eso atrae mucho a la gente y también el plus que le daría es que, por ejemplo, cuando yo jugué en Santa Fe, en ese tiempo, hubo un tiempo que Santa Fe y Millonarios tenían fútbol sala, entonces todos los de las barras de Santa Fe se ah, sí, interesaban, iban a los claro. partidos, los de Millonarios también se interesaban, entonces eso también sería un espectáculo bueno para el deporte. Así pasa en Portugal. Benfica todos tienen su barra ya alentando con pólvora, con tambor. Entonces eso es bueno para el Total, espectáculo y para el total. deporte. Un técnico que te haya marcado y que te enseñó. Yo creo que Jairo Díaz el que te digo de Poliqueni que me formó, porque como te digo, siempre me exigía mucho, yo creo que me ayudó a formar más mi carácter también,
a sobrellevar esos momentos difíciles porque siempre me ponía ahí como en los momentos la presión, a presionarme siempre. Yo creo que eso me ayudó mucho a crecer como jugador. Una herramienta o un hábito que, que le recomendarías a un jugador de fútbol sala que esté aspirando de pronto a conseguir los logros que tú tienes, de pronto a jugar en otro país, a vivir del fútbol sala y a llegar a la selección Colombia? Yo creo que disciplina y constancia son dos herramientas que dan muchos frutos. ¿Disciplina en qué? Disciplina en todo, en entrenamiento, en alimentación, en lo personal también, en los estudios y constancia entrenando siempre, porque siempre hay que prepararse, siempre hay algo que mejorar, siempre hay que, no es solo estar en la cancha con el balón, sino también ahora es ir al gimnasio, cuidarse mucho, entonces creo que esas dos van de la mano. Ahora que hablas de eso, dime cómo es un día en Francia tuyo. Un día en Francia mío, entre semana yo entreno de lunes a jueves y el viernes descanso y juego los sábados. Entonces de lunes a jueves siempre hago doble jornada. En la mañana voy al gimnasio y en la tarde en la noche entreno con el equipo. Y el viernes entreno en la mañana yo también en el gimnasio, pero no algo pesado, sino algo de movilidad para no estar tanto tiempo quieto. Eso Eh, es. y la alimentación, ¿qué tal? Ya sé cocinar bien ahora sí. Ya aprendí, ya con tantos años por fuera, ya aprendí, Claro. ya cocino muy Y bien. con gran variedad, porque yo creo que has aprendido también de Sí, otros países, ¿no? sí, claro, ya tanto tiempo por fuera ya uno ya cocina y ya hay variedad en los platos, ya entonces, pues en la mañana me levanto, preparo mi desayuno, ahí reposo un poco y voy para el gimnasio. Cuando llego, preparo el almuerzo, descanso en la tarde, a veces me pongo a leer, a ver documentales o a ver series y ya en la noche también a entrenar. Es bien importante que, que tú me dices que entrenas doble jornada, y creo que eso también hace falta acá. Y pues por lo que tú dices que de pronto no sea profesionalizado, de pronto que los jugadores tienen que trabajar y salir a entrenar también hace parte de eso. Pero digamos, el jugador como tal tiene que ser consciente de buscar la forma, de pronto madrugar más. Si uno quiere llegar a otro nivel, tiene que esforzarse. Sí, claro, y Y yo de pronto digo que el caso de los más jóvenes es donde hay más oportunidades de prepararse, de prepararse de una mejor manera. De pronto yo cuando empecé sí entrenaba todos los días, entrenaba en la noche, pero en ese tiempo habían también muchos mitos sobre el gimnasio, que ujú. decían que si hacía gimnasio se iba a quedar pequeño, que no iba a Sí, sí, crecer, sí. igual me quedé pequeño, pero, pero había muchos mitos sobre eso, entonces ya ahorita ha ido cambiando todo porque ya hay más estudios, hay más evidencias de que no es así. Ujú. Entonces si va guiado de un buen profesional se puede preparar bien. Entonces Exactamente. ahora tú ves la selección de acá, la sub-17, tenemos un buen preparador físico que también nos manda trabajos para que podamos hacer. No es que tú vayas solo y no, me voy solo al gimnasio a hacer lo que yo quiera. Yo tengo de la selección, me enviaron un plan para yo hacer en las mañanas. Entonces eso es el plan que yo hago en las mañanas para entrenarme bien, para no lesionarme, para no estar fatigado. Entonces todo eso va de la mano también. Un día que te gustaría repetir. Un día que me gustaría repetir. No, yo creo que hay muchos. Cuando quedé campeón mundial de fútbol de salón, fueron 2 días muy importantes. Me gustaría repetirlo, pero en fútbol sala. ¿Por qué? Sí, ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue la porque, sensación? claro, representar al país y triunfar en un campeonato mundial eso es lo mejor, es una alegría, una satisfacción, un orgullo. Cada vez que uno se pone la camiseta de la selección siente una alegría inmensa, una felicidad y una responsabilidad muy grande. Y ahora pues está por cumplir ese sueño, que es jugar un mundial de fútbol sala. Entonces pienso que ese sería un momento muy lindo. ¿Y un momento difícil que hayas tenido y qué lección aprendiste? Hace 4 años, yo creo que cuando nos eliminaron, cuando no clasificamos para el Mundial de Fútbol Sala en Brasil, creo que en ese momento aprendí que tenía que prepararme más, que tenía que esforzarme más, porque ese año, el año anterior a ese, no tuvimos muchas prácticas con la selección. Entonces cada uno como que jugaba por su lado, jugábamos Mm, la liga acá en Colombia, pero no era muy larga, entonces
no entrenábamos así como te digo ahora, doble jornada, a veces pasaban semanas entrenábamos 2 veces. Entonces de ahí aprendí que tengo que prepararme más y durante estos 4 años yo creo que todo el grupo y toda la selección aprendió también eso y nos hemos venido preparando mejor. Sí, sí, eso me comentaba el profe Tico, que es bien importante eso, que estén pendientes ustedes, que el preparador físico creo que está constantemente enviándoles sesiones, eso es bastante importante y que ustedes también se les nota que están interesados. Bueno, es un mundial, ¿no? Pero se nota que están bastante interesados y para los jóvenes también va esto, que estén interesados, que de pronto al profe le exijan más. Preguntándole, escribiéndole, eso demuestra interés y le dice al profe, venga, tengo que prepararme más, porque siento que también eso es un punto de pronto negativo en el fútbol sala y es que falta más, digamos, más direccionamiento en la formación, se me hace a mí. Sí, yo creo que hace falta que se formen mejor los niños. Yo creo que hay muchas personas que creen que solo es ir y que corran detrás del balón, no hacen un trabajo específico. Como te digo, ya no está el mito del gimnasio, de la preparación física, y si empiezan desde temprana edad, obviamente lleguen a 20, 25 años, que es donde van a brillar. Entonces pienso que con buenos formadores, con personas que se preocupen por prepararse, por investigar, por entrenar bien a los niños, pienso que podríamos tener una grandísima selección y grandes talentos. Total, total. Y ahorita que me nombras al profe, eh, ya lo tengo anotado en mi mente, Jairo Díaz, Ahí ¿cierto? sí. A él tengo que traerlo acá porque debe tener bastante información para los profes, para de pronto los papás, para los jóvenes jugadores que quieren de pronto mejorar alguna cosa. Entonces, el profe les puede ayudar transmitiéndole desde este medio. Yo creo que debe tener muchas experiencias porque, como te digo, ha formado muchos jugadores. Ujú. Antes de que yo empezara con él, también él trabajó con Pinilla, con otros jugadores que fueron grandes en el fútbol de salón y formó a muchos que están acá de los jóvenes, a Chami, al arquero Calvo, a Julián, a Steven Abril. Entonces pienso que tiene muchas historias por contar y mucho conocimiento que compartir también. Dime un consejo que le darías a un joven que quiere llegar donde tú estás. Yo diría lo mismo, que trabaje con disciplina, con constancia, que se enfoque en lo que quiere, que también viva el día a día, o sea, cada día vaya construyendo sus sueños, cada día trabaje, cada día se entrene mejor, cada día amanezca con más motivación, que no es solo lo deportivo, que también lo personal, que esté enfocado en sus estudios, que a la par del deporte vaya llevando sus estudios para tener una vida cuando el deporte ya se acabe. Hablando de eso, ¿cómo te motivas esos días que a veces amanece uno cansado, a veces uno con desánimo? ¿Qué te empuja? No, yo creo que por ahora sí hay días difíciles de que uno amanece Ujú. cansado, pero llega el momento de pronto de entrenar y ahí se olvidan todos los problemas, se olvidan los dolores. Yo creo que el amor por este deporte hace que uno se olvide de todo y que ya sea también como un respiro, como que uno lo llena de energía esto. Obviamente a veces no te quieres levantar para ir al gimnasio y todo, Ujú. pero hay que tener una fuerza de voluntad para vencer como esa pereza, se podría decir así, Sí, sí, o sí. ese cansancio, esa fatiga muscular y ir. Y después de que uno sale del gimnasio, de la práctica, uno se siente mejor y se siente con más energía y dice, uy, valió la pena venir acá. Total, total. Y que sumó digamos, al objetivo en ese momento, al sueño, la Sí. ilusión que cada uno tiene. No siendo más, mi Cami, agradecerte por el espacio, por el tiempo, por la disposición. Sé que ahorita están pues concentrados acá y sacar el tiempo no es fácil, pero agradecerte y te lo agradecerán muchísimo más los jóvenes que escuchen esto porque sé y soy consciente de que toda la información que tú nos brindaste, las experiencias, las historias, les va a ser de gran ayuda. No, un gusto estar acá, un gusto compartir, también felicitarte por el trabajo que haces, porque mostrar toda la experiencia de jugadores, de entrenadores, sirve muchísimo para las nuevas generaciones de jugadores, de entrenadores, de directivos, entonces es importante para que todo el deporte siga creciendo y cada vez aprendamos más.
Total, total. Bueno, ¿y cómo apareces en redes? Para que te Eh, busquen también y estén siguiéndote y pues lo que hablábamos, que seas mucho, mucho más conocido y que el deporte también crezca. en Instagram como Camilo 10 Futsal y en Facebook Camilo Gómez. Tengo una fanpage ahí en Facebook, Camilo Gómez. Muchas gracias, mi Cami. Y a ustedes, muchas gracias por estar atentos ahí al podcast. Espero haya sido de gran agrado el podcast de hoy y no olviden suscribirse y darle like al video. Dios los bendiga y un fuerte abrazo para todos.